Pero en fin, eso vamos a conversarlo más adelante aquí en el programa, y lo que ha dicho Keiko Fujimori también, más adelante lo desmenuzamos aquí en el programa. Ahora sí voy a presentar a mis invitados esta mañana. Realmente es de lujo tener a Cecilia Blondet, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP, ha sido su directora también, y el profesor Sinesio López, que ustedes conocen bastante bien, es un reconocido intelectual, profesor universitario y, por cierto, analista también. Doctor Sinesio López, doctora Cecilia Blondet, qué gusto saludarlos ambos. Muchas gracias por aceptar esta conversación a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Buenos Buenos días, días, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar, doctora Cecilia Blondet, si me permite, con usted, preguntándole sobre el discurso del presidente de la República el día de ayer. Pero para, digamos, salir un poco a veces de los lugares comunes, de que fue largo, no me gustó la lista de lavandería que siempre presentan todos los presidentes, quería yo entrar en perspectiva, porque el presidente comenzó diciendo: son 2 años, 3 meses que estoy en el poder, y reseñó varias cosas que le había tocado enfrentar. Entonces le pido que nos pueda, en esa perspectiva, decir qué le pareció, le sorprendió, o sea, debió decir más, qué le ha parecido el mensaje el día de ayer. Mira, a mí me pareció muy bueno. Contra todo lo que he escuchado de mucha gente sobre el discurso, yo creo que fue un discurso serio, tranquilo, con los pies en la tierra, y toda esa primera parte que fue efectivamente un recuento de lo que ha hecho, era ineludible. En realidad, él se encontró con un sistema de salud y un sistema en general, un Estado tan caótico y tan catastrófico que ha tenido que hacer una tremenda inversión para paliar un poco esta tremenda pandemia. Entonces creo que era ineludible que lo hiciera. Y claro, nosotros estamos muy afectados por esto, pero creo que hay que resaltar digamos, la credibilidad que por lo menos para mí tiene este gobierno. Me parece que ha habido mucha mezquindad en la manera como se le ha evaluado y se le ha juzgado. Y creo que en realidad, además de este recuento que ha hecho, muy pormenorizado de toda la inversión en salud, creo que lo más importante de su discurso ha sido cómo se plantea y cómo plantea hacia adelante los retos, ¿no? Que, no, que son incluso más que retos, esta cuestión de esta inversión tremenda en el sistema de salud, en juntar los dos sistemas y hacer un nuevo planteamiento hacia la salud de los peruanos, me parece que es central. Los bonos me parece que es un esfuerzo que todavía tiene que seguir y que es central para tratar de aguantar a la gente en algo de mejores condiciones. Y luego el Pacto Perú, que seguramente ya lo conversaremos un poco más adelante, creo que es muy interesante, es muy importante, a pesar de que, como tú dices, no se asienta en el acuerdo nacional, creo que lo condensa y es una manera de obligar a los distintos actores políticos y sociales a pensar en 5 puntos muy elementales, ¿no? Salud, educación, empleo, la reforma política y la lucha contra la pobreza. Creo que ha ubicado muy bien y, como repito, me parece que es un presidente que tiene los pies en la tierra y que conoce este país. Doctor Sinesio López, agradeciendo a Cecilia Blondet, por supuesto, por esta primera planteamiento. ¿Usted está de acuerdo? Matice un poco con lo que dice la doctora Blondet. ¿Le ha parecido un mensaje bueno, con pies en la tierra? ¿No podía el presidente aventurar una cosa un poco más profunda del tipo de aquellas iniciativas que tuvo, por ejemplo, previas al referéndum y que fueron tan importantes para una movilización ciudadana que fue la que lo acompañó durante todo este tiempo? Bueno,
Luego saludar a Cecilia, que no la veo hace mucho tiempo. Eh, eh, a ver, mi perspectiva es un poco diferente. Yo creo que el discurso de Vizcarra ha sido de preparación un poco al retorno a la normalidad que hemos tenido pre-cuarentena, ¿no? Y por otro lado, de preparación del bicentenario, digamos, o de celebración de ese centenario en forma un poco anodina, ¿no? Porque, bueno, yo creo que él comenzó muy bien diciendo, mire, yo soy un presidente de las crisis, ¿no? Y es cierto, o sea, nadie ha vivido tantas crisis como él y además las ha resuelto bien, ¿no? O sea, y en ese sentido era de esperar quizá otra cosa. Bueno, mire, resolvió una fuertísima crisis de gobernabilidad que venía del 16, ¿no es cierto? Desde el 2016, la resolvió 16. disolviendo el Congreso, ¿no es cierto? Lo resolvió bien, dentro de cánones constitucionales, la salida fue excelente. Después, bueno, ha vivido esta crisis de la cuarentena, que es una crisis brutal, digamos, ¿no? Y él tomó decisiones interesantísimas, muy importantes, ¿no? Y además se dio cuenta de algo que en el discurso mismo lo dice, digamos, teníamos fortaleza institucional, pobreza y debilidad institucional, ¿no? O sea, resumió más o menos su punto de vista. Yo creo que la cuarentena le permitió tomar cierta conciencia de lo que es el país. Y por consiguiente yo esperaría, a partir de ahí uno podía haber esperado quizá otro discurso, ¿no? Pero claro, el discurso de preparación del retorno a la normalidad era previsible. ¿Por qué? Por el cambio de gabinete. El cambio de gabinete significaba ya otra cosa. Y entonces, después del cambio del gabinete, era de esperar el discurso que ha dado, ¿no es cierto? En el cual hay obviamente apuntes muy interesantes, ¿no? Ahora, el cambio de gabinete es un gabinete de viraje, ¿no? Obviamente hacia la derecha, ¿no es cierto? Eh, Él venía en el primer mes de la cuarentena estuvo excelente, bien, en fin, ¿no? Con todos los problemas encima, pero le funcionó bien. Pero después del primer mes cambió la correlación de fuerzas. O sea, lo que decidían allí, si ustedes saben, lo que cortaban el jamón ahí, ¿quiénes eran? El gobierno, con el presidente a la cabeza, los medios de derecha y y la CONFIEP. No habían otros actores, o sea, el Congreso, digamos, era relativamente irrelevante, ¿no? Relativamente irrelevante, con partidos un poco representativos y de baja calidad, ¿no? Cuya representación es de muy baja calidad. Entonces, no había que esperar mucho, ¿no? Entonces, estos actores, sin embargo, en un primer mes todos respaldaron a Vizcarra, pero a partir del primer mes comenzó un cambio, ¿no es cierto? La presión de la CONFIEP, la presión de la prensa de derecha, y entonces él obviamente resistió hasta que, digamos, tuvo que ceder, ¿no? Ha cedido. Yo creo que, sin embargo, digamos, él es consciente, porque bueno, él es un hombre pragmático, no es un político pues, que tenga un gran proyecto, es un hombre pragmático, apuesta a lo que funciona, ¿no? No es un político que tenga un gran proyecto de cambios, de transformaciones o incluso, digamos, de conservación, pero con un proyecto político, ¿no es cierto? No lo tiene. No Ujú. tiene porque no tiene un equipo tecnopolítico, tampoco tiene un partido. Él es un político pragmático, ha sido y es un político pragmático. Apuesta, como digo, a lo que funciona. Y entonces, bueno, este es el discurso que hay. Ahora, no digo que sea malo, ¿no? Sino simplemente está inscrito dentro de una oración, de un horizonte, dentro de una perspectiva de una apuesta ya a lo que funciona, pues, a lo que es este país de ahora, ¿no? Y somos el país de De ahora, ¿no? acuerdo. Ahora, quería, justo tomando lo que el profesor Cineso López nos dice, doctora Cecilia Blondet, preguntarle, ¿no? Porque la discusión que el propio presidente de la República animó en medio de la lucha contra la pandemia es la construcción de una nueva normalidad. Él dijo, no podemos regresar a lo que teníamos antes,
O sea, la pandemia nos ha enrostrado un país que teníamos al lado pero no queríamos ver, ¿no? Un sistema de salud donde la gente se muere haciendo la cola, pero no en pandemia, se muere haciendo cola normalmente, ¿no es cierto? Y así podría uno poner varios ejemplos. ¿Por qué esto que el doctor Sinesio López dice ha terminado siendo parte del viraje, de no insistir en la construcción de esa nueva normalidad y más bien regresar a lo que, dice el profesor Sinesio López, es lo viejo conocido y lo que puede funcionar? La llegada de Cateriano, digamos, se encamina en esa dirección. ¿Usted lo lee así también o siente que todavía tiene el presidente algo de convicción por responder de una manera distinta a eso que siempre se ha producido en nuestro país? Yo creo que, yo creo que sí tiene proyectos grandes de cambio. Si no, no se hubiera metido en todo el tema de la lucha contra la corrupción, la reforma política, la reforma judicial y ahora esta propuesta de Pacto Perú. Yo creo que sí tiene. Eh, es cierto que no es un político y que no tiene un partido, pero su gobierno ha sido un gobierno básicamente eh, centrado en grandes propuestas de cambio y de transformación del país. Y eso ha sido lo que le ha dado fuerza y lo que lo ha conectado con la población. Creo que, a diferencia de muchos otros políticos, este presidente sí ha conectado con la población a partir de las grandes reformas, a partir de la lucha contra la corrupción, de la necesaria reforma política, de la necesaria reforma en los sistemas sociales. Entonces, eh, ¿qué puede hacer de aquí en los próximos 8 meses? Me parece que ahí es donde digo que tienen los pies en la tierra. Se está planteando continuar de cierta manera con este propósito de las grandes reformas o de la nueva normalidad, planteando una propuesta de pacto social, de pacto Perú, que me parece que puede ser muy importante si es que se le toma y si es que se le precisa como es lo que necesitamos ahora. Yo quisiera saber qué cosa es lo que va a decir Cateriano, el primer ministro Cateriano el lunes, y cómo el equipo de gobierno va a comenzar a desagregar todo esto que ha planteado el presidente y que efectivamente muchos comentaristas le preguntan cómo lo va a hacer. Yo creo que ahí es donde está el centro. Me parece que tenemos que mirar con atención qué cosa es lo que va a pasar el lunes y cómo la próxima semana se tiene que ir eh, desagregando esto del Pacto Perú y de qué manera vamos a entrar todos los ciudadanos en esta propuesta, ¿no? Ahora, doctor Sinesio López, y sobre eso, la vez pasada nos tocó a nosotros en el sorteo que se hace diariamente para preguntar al presidente en sus conferencias, preguntarle, y le preguntamos si su gobierno se había derechizado o no, ¿no es cierto? En términos, no, digamos, concretos, no solo ideológicos, y el presidente del Consejo de Ministros definió al presidente de la República como un centroizquierdista. Dijo, usted es la izquierda democrática antigua, usted es centroizquierda, no lo veo como un liberal. Pero al día siguiente el presidente del Consejo de Ministros tenía un discurso muy liberal, muy fuerte, pro inversión, que digamos tendría que ir afinando también porque hay conflictos sociales sobre los cuales el presidente no ha mencionado nada y va a tener que resolver. Pero la pregunta sobre el pacto este que Cecilia Blondet plantea como importante, de repente lo importante no es que la gente participe del pacto, los políticos, sino al no participar que el presidente otra vez tenga un elemento para decir lo queremos hacer, pero ellos son los que no quieren, que es lo que le ha funcionado también en su relación con la gente. Pero ¿qué piensa usted, doctor Sinesio López? Bueno, yo pienso que Vizcarra es un hombre de buenas intenciones, que efectivamente, que además es valiente, digamos, que enfrenta los problemas que tenía por delante y que lo resolvió bien, sobre todo la crisis de gobernabilidad. Eso, digamos, eso es para la historia, digamos, ¿no? Nadie ha tenido una crisis de la forma de gobierno y la crisis de gobernabilidad y lo resolvió atacando el problema de fondo, que era disolviendo a un Congreso
que quería desbarrancar al presidente de la República, ese era su objetivo, y bueno, y convocando a una nueva elección, ¿no es cierto? Ahora, esa nueva elección acabó con el problema de gobernabilidad, efectivamente, pero no resolvió el problema de la representación, porque, digamos, ese Congreso representa pues, a un 30%, por una serie de razones, de reglas electorales, a un 30% de las elecciones, del sistema de los electores, y la calidad de los representantes es pues muy baja, salvo excepciones, digamos, salvo excepciones que reconozco, digamos, ¿no? Y entonces, yo creo que él efectivamente enfrentó también el tema de la corrupción, ¿no? Las medidas, algunas fueron interesantes, mediatizadas totalmente por el Parlamento de entonces, la reforma política también totalmente mediatizada, pero salió algo adelante, digamos, ¿no? Eh, y yo creo que posteriormente él, con la crisis que vivimos últimamente, de la pandemia, se dio cuenta de los límites que tenía. Yo creo que como gobierno actuó bien, pero la estructura que lo rodeaba era totalmente, un Estado totalmente deficiente, ¿no? Una informalidad terrible, digamos, y al mismo tiempo una pobreza muy grande, una desigualdad muy fuerte. Y entonces, obviamente, él se da cuenta de todos estos problemas, ¿no es cierto? Pero él es solo y el gobierno, básicamente, ¿no? El Estado no lo acompaña, ¿no? Los grupos económicos, obviamente, tuvieron ahí expectantes hasta que después ellos mismos estuvieron en contra. Los medios también, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que eh, y bueno, y yo creo que él se dio ya, porque habiendo enfrentado todos estos grandes problemas, sin embargo ya no tenía otras alternativas hacia el futuro, digamos, ¿no? Y entonces en la práctica se ha alineado, digamos, con lo que venía, con las fuerzas que venían manejando este país y que lo van a manejar no sé hasta cuándo, ¿no? Entonces, eso para mí es el problema de fondo de este mensaje, ¿no? Ahora, doctora Cecilia Blondet, ¿no siente usted que hay ese alineamiento con ese sector que manejaba el país previo a la crisis? ¿Y cómo imagina usted va a ser la convivencia con el presidente del Consejo de Ministros, el señor Cateriano? Porque Cateriano, al igual que Vizcarra, son dos políticos, yo diría, tenaces, digamos, cada uno tiene su forma de expresarlo, Cateriano es más vehemente, el presidente es un poco más cauto, pero los dos tienen firmes convicciones de actuar de una manera distinta en una política que ha estado marcada, como usted bien dice, pues por la corrupción y el mal comportamiento. ¿Cómo se va a producir eso y cuál va a ser la relación? Porque los otros actores no es que van a dejar que solo el gobierno haga lo que le parezca, van a actuar y van a moverse. El Congreso, los gobernadores regionales, Keiko Fujimori ya salió a decir una cosa, van a salir los que están en el Congreso. ¿Cómo va a ser esa convivencia? Sí, creo que es un gran interrogante. Creo que es un gran interrogante. Me parece que a lo que ha venido siendo en los últimos 20 años, como decía Sinesio López, casi una práctica un tipo de gobierno marcado por una élite muy autosuficiente y muy autorreferida. Creo que ahora han aparecido a partir de la cuarentena nuevos aspectos de la realidad. Creo que la pobreza en su versión más brutal, ha ganado muchas pantallas de televisión y creo que tendríamos que pensar que ha removido muchas prácticas que ignoraban ese sector de la población y ese nivel de desigualdad que ha estado de siempre, pero que en ese momento se ha mostrado de una manera muy, muy dramática. Entonces, no sé si es que tenemos que esperar que esa élite empresarial, técnica, que ha venido gobernando este país, pueda seguir haciéndolo de la misma manera como lo hizo hasta antes de la pandemia, porque creo que la presencia de los cientos de miles de pobres
en condiciones de extrema situación, tendría que tener algún efecto, no solamente en sus corazones, al dar una donación de alimentos, sino sobre todo en su percepción sobre lo que es el Perú. Creo que hasta antes de la pandemia, importantes sectores de esta élite no tenían ninguna idea de lo que era este país y de lo que era la pobreza y de lo que eran los altísimos niveles de desigualdad. Y me parece que miraban y hacían y se proyectaban sin tener esa conciencia de en qué país estamos. Y se hablaba de la informalidad y del 73% de la informalidad como si fueran números nomás. Pero ahora hemos visto de manera patética y dramática cómo la informalidad y la pobreza afectan directamente no solamente nuestras vidas, sino sus empresas y sus posibilidades de desarrollo. Entonces yo ahí también tengo una expectativa. Quiero saber qué cosa es lo que van a proponer y qué cosa es lo que de qué manera van a reaccionar frente a esta propuesta de Pacto Perú que ha planteado el presidente, porque creo que en estos últimos 5 meses muchas cosas han cambiado, no solamente digamos, en lo que dice el presidente o en lo que muchos pensamos, sino en términos generales en el país. Y eso es lo que tenemos que estar mirando y exigiendo el gran cambio, ¿no?